Ya se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces platicábamos la clase anterior un poquito acerca de esto, veíamos la etapa de supervisión, veíamos la etapa de control y veíamos la parte operativa. Mientras que en la parte de supervisión, pues ya a ver qué implica, qué elementos necesito tener involucrados aquí en la parte de supervisión. Y decíamos, pues el panel de mando que tienen todas las máquinas, bueno, deberían de tener todas las máquinas un panel para ser operadas manualmente o hacer ajustes de operativos ahí en ese mismo se adecuan algunos ajustes de programación, etcétera. Y luego tenemos un rubro que se llama PC más escala, que les mencionaba el día de ayer. Este rubro va muy de la mano o simboliza la misma ejecución. PC más tarjeta de entradas y salidas, quiere decir esta parte que estoy señalando acá en la etapa de control, y esta parte de PC más escala, pues hacen exactamente lo mismo, porque se refieren a lo mismo. Esta parte, en la parte de supervisión, sería la parte, mm, vamos, dentro del componente de mando, es decir, donde tengamos nuestra unidad de mando, ahí estaría ubicado esto en la parte de operación. Y en la parte de control, esto estaría ubicado más que nada en la parte o en la etapa de nuestras variables de entrada y salida. Bueno, vamos a avanzar un poquito acá en el asunto de qué es entonces la etapa de supervisión, qué elementos corresponden a la etapa de supervisión. El panel de mando, un panel de mando, pues yo creo que ya en general hemos visto maquinaria, equipos au- de automatización o automatizados y hemos visto algunos gabinetes donde viene, sino un panel view. Panel View pues se refiere a donde nos muestra ahí un menú de selección para hacer algunas, eh, para tocamos, en muchos casos son touch y ahí mismo tocamos en la pantalla el gráfico y nos despliega la serie de opciones que puede llegar a ser el equipo. En otros casos pues no son touch, es decir, gráficamente acá en la pantalla vemos nosotros un menú y por un lado estarán los botones, así como en algunos cajeros automáticos cuando vamos a sacar el dinero, está la pantalla y por un lado están los botones en algunos, otros ya son touch y ahí mismo en la pantalla pues tocamos la ilustración para poder seleccionar lo que queremos. En estos gabinetes, en estos paneles, nosotros podemos hacer algo de lo programado para el sistema automatizado, algo que tendría que ver con algunos ajustes manuales, operaciones manuales. En otros casos habrá en el despliegue de menú para poder introducir programas o agrandar la secuencia programada para algunos sistemas automatizados. Es decir, este panel es muchas veces, si no es que la gran mayoría, de las veces la interfase entre la programación y el equipo que se está automatizando. Se llama parte de supervisión porque también en este panel o en este tipo de gabinete se ilustra mediante una pantalla la configuración o de manera gráfica qué es lo que se tiene automatizado. Y también, sobre todo, en ese gráfico aparecen algunos elementos que están indicando qué está ocurriendo en cada uno de los elementos operables ahí dentro del sistema automatizado. Es decir, si tenemos un sistema donde están implicados tres actuadores, tres pistones, vamos a decir, y no sé, 10 sensores, en el panel seguramente vamos a tener la capacidad de ver nosotros qué posición tiene cada uno de los actuadores o pistones y qué señal tiene de encendido o apagado cada sensor. Es decir, muchas veces se ilustra con colores rojos y verdes para poder entender el prendido y apagado de los sensores. Es decir, están detectando o no están detectando los sensores. Y los elementos móviles, como son los actuadores o los pistones, se ilustrarán ya más gráficamente como extendidos o retraídos. Esa parte de supervisión es una manera
o bueno, ese gráfico en el panel es una manera de interpretar lo que está ocurriendo, pero internamente en el procesador, obviamente pues estará ocurriendo algo muy semejante a lo que muestran, pero de manera más rápida. Es decir, se estará llevando a cabo un intercambio de información entre el componente y acá la consola de mando, para poder tener esa emisión de gráficos que nos muestra la pantalla. Entonces, en esa etapa de supervisión, en esta parte de consola de mando, lo que está ocurriendo es que se están tomando decisiones. Si el sensor está detectando prendido o apagado, quiere decir que el pistón tendría que estar en esta otra posición y basado en eso, mi decisión es que avance el proceso o se detenga y arroje una señal de alarma. Son decisiones y por eso se llama supervisión esta etapa de la programación, esta etapa del automatismo. Bueno, también viene indicado en la parte de supervisión, eh, como les decía ahorita, el PC que podría ser el módulo donde se tiene el módulo de resguardo del programa o donde se tiene almacenado el programa para ser ejecutado. Y luego dice más escala, que decíamos, pues no es otra cosa más que tener el método para adquisición de datos actualizados. Es decir, ya después de que transcurrió una fracción de tiempo, una fracción de segundo, pues los componentes debieron haber movido su posición y los sensores debieron haber cambiado a lo mejor de estado y todo eso se está monitoreando, toda esa información está viajando y adquiriéndose a través de un componente que nos renueva esa información de todo nuestro sistema automatizado. Entonces, estamos en un proceso como es en las plantas armadoras de carros, pues por medio de, muchas veces, por medio de robots, están llevando a cabo procesos de soldadura y para poder entender que ya una celda de trabajo ya concluyó con su proceso de secuencia y su secuencia de trabajo, pues ya una vez concluido, pues manda la señal a la celda anterior para decirle ya estoy listo para recibir el nuevo producto y hacer una nueva secuencia de trabajo. Y así sucesivamente y tener una línea de trabajo continua. Esa información pues es muy así, de manera muy grande para describirla. Sería como señalar, para la toma de decisiones, pues tengo condiciones y unas condiciones están dadas a través de sensores y esos sensores me van a ir diciendo si todo está ocurriendo de manera eh, según lo programado en el algoritmo. Entonces, si los sensores me van dando la secuencia de permisos que están programados, todo va correcto. Pero en el momento que no, pues a lo mejor hay que tomar una decisión y mandar la señal de alarma. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo en mi módulo de mando? Pues a través de la tarjeta de adquisición de datos. Es donde estoy renovando la información por fracciones de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, duda o comentario? Profe, Sí, dígame. lo que se está viendo ahorita aquí en estas diapositivas es lo que se va a poner para la siguiente parte del resumen. Así es, así es. Y deberían de. Yo considero que ahorita me están grabando. Si estoy en lo correcto, ¿no? Alguien lo está haciendo. Si no, háganlo para Sí, que puedan tener ese apoyo también. sí, sí, sí. Entonces, yo voy a mandar las diapositivas, pero las diapositivas van sin audio. Por eso les pido que me graben y lo suban al grupo de WhatsApp. Em, Sí, sí, está grabando. Eso, muy bien. Y sí, respondiendo, sí, es para la segunda parte del resumen, ¿no? ok, profe. Ok, perfecto. Entonces avanzamos. La parte de control. ¿Cómo trabaja la parte de control? Bueno, en la parte de control, pues ya es como decíamos, dentro de nuestro programa vamos a tener algunos elementos que nos van a estar interpretando si estamos
en la misma secuencia que se pretende en el programa, ¿verdad? Es decir, si yo tengo que avanzar una caja a través de una banda, ¿cómo voy a ir monitoreando el avance de esa caja? Pues a través de sensores, donde van a decir un sensor a cada metro, va a decir, ok, voy en el metro 1, voy en el metro 2, ya avancé 5 metros, ya avancé 10 metros, esa caja llegó al final del transportador, de su banda transportadora o de su conveyor. Ok, entonces, yo esa información pues la voy a ir adquiriendo a través de lo que yo maneje como control. Muchas veces son sensores y esos sensores a su vez van conectados a dispositivos donde se controlan por módulos la parte del programa o el programa está dividido en secuencias seccionadas y cada sección corresponde a una tarjeta, a una parte de una sección de un PLC. Hasta aquí, pues los PLC a lo mejor ya es algo que ustedes sí saben, sí conocen, o por lo menos lo hayan escuchado ya varias veces en el transcurso de la carrera. ¿Alguien sabe lo que significan las siglas PLC? Controladores lógicos programables. Justamente, entonces estos controladores lógicos programables, pues obviamente tienen una sección de entradas y una sección de salidas. Esas las conocemos como variables, pero finalmente terminan siendo señales. Señales pueden ser de sensores, una señal que nos arroje un sensor para darnos un pulso que entre al PLC y así entonces conocer nosotros que estamos teniendo un permiso, una compuerta en forma de entrada o de permiso para poder reconocer que sí está pasando un proceso. Y luego viene lo que decíamos ahorita, la PC más tarjeta de entradas y salidas, que pues como le digo ahorita, es reconocer esos mismos datos, pero ahora en lugar de reconocerlos como estado del sistema, los reconocemos como entradas y salidas de pequeñas secciones de nuestro proceso automatizado. Los microcontroladores, pues, son pequeños módulos que van controlando secciones del sistema automatizado. Y en los registros digitales, esta parte de registros digitales es muy importante en la parte de control, porque los registros digitales pueden venir por señales, es decir, podemos tener nosotros eh, algunos elementos de respuesta de nuestro sistema en forma de señales neumáticas, en forma de pulsos eléctricos, en forma de movimientos mecánicos y eso pues hay que transformarlo en una señal digital para que pueda entrar a nuestras tarjetas y reconocerlo dentro de nuestro sistema como como una variable de entrada o de salida, pero en forma de milivolt, este, controlados. Esa transformación de datos neumáticos a datos digitales se llaman transductores. ¿Alguien ya ha trabajado con transductores? ¿Habían oído la palabra transductor? Lo había escuchado, pero de trabajar con ellos no. Bueno, más adelantito vamos a moverle un poquito más a ese tema de los transductores para comprenderlos un poco mejor. Ahorita nomás de manera general estamos plasmando cuáles son los elementos en la etapa de control. Pero es importante pues para preguntar eso, para poder ir palpando cuáles son las áreas de oportunidad para ir resolviendo en este primer elemento de competencia. Bueno, en la etapa de control también tenemos algunos grupos en los cuales podemos dividir nuestro control y tenemos una etapa de secuencias o etapas secuenciales que son variables de todo o nada. Es decir, son variables que ahorita más adelante vamos a reconocer como variables de on-off. Es decir, como en un sensor, hay sensores que solamente detectan está presente o no está presente, está abierto o está cerrado, como son sensores de prendido y apagado, on-off.
Y luego tenemos otros que son continuos o de regulación, es decir, ¿qué pasaría si yo pongo un sensor dentro de un tinaco? Bueno, pues no necesito que me diga tiene agua o no tiene agua, porque puede tener poquita agua, mediana agua o lleno de agua. Lo que necesito que me diga es cuánta agua tiene. Es decir, necesito que me dé una medida de cuánto hay. No necesito que me diga si hay o no hay. Esa es la diferencia entre los secuenciales y los continuos o de regulación. Los continuos o de regulación manejan un gradiente que es calibrable, que es reprogramable, dependiendo la función que nosotros le vamos a dar como ejecutable. Déjenme parar aquí un poquito para ver qué está ocurriendo acá en la plataforma. Ok, vamos a admitir aquí. Listo. Vamos de regreso. Las señales de todo o nada son señales binarias, como decíamos. O es 0 o es 1, o es prendido o es apagado. En este caso de las secuenciales, regularmente son botones pulsadores, válvulas abiertas o válvulas de paso que pueden abrirse o cerrarse, o detectores de presencia, es decir, el objeto está presente o no está presente. Voy a volver a regresar acá. Muy bien. Y entonces también tenemos control de alguna manera analógico, es decir, en este mismo concepto de señales de todo o nada, también tenemos algunos elementos analógicos que nos pudieran indicar velocidad, temperatura, nivel, volumen. Es decir, si nosotros hiciéramos compuertas de que sí, después de que el motor eléctrico ya encendió, necesito que me des permiso cuando rebase esta velocidad. O ya una vez rebasada cierta velocidad, tengo el envío de alguna señal eléctrica que me da el on-off. También con la temperatura, prendo un horno y resulta que cuando ya rebasa cierta temperatura, el termopar me da la pauta de on-off, es decir, alguna señal Profe, donde disculpe. me apague. Está compartiendo todavía. Profe, pantalla, disculpe. No me aparece. Ah, se Está quitó la compartiendo pantalla todavía compartida. pantalla, Perdón. sí. Déjame reviso qué aparece. ocurrió aquí. Oh, sí, se quitó. No me di cuenta ¿Se acaba de quitar o ya tenía tiempo quitada? Es que no me di cuenta, perdón. ¿Hasta dónde se quedó? Fue como un minuto, yo creo. Ah, bueno. Yo creo que ha sido cuando entré a esta pantalla, Sí. donde estamos viendo Gracias. las señales también analógicas en el tema de sensores binarios, es decir, de prendido y apagado. Para tener este tipo de señales, a lo que se refiere esto, es que también podemos tener uso de algunos componentes que no como todo, o sea, los componentes, un sensor de velocidad, un sensor que nos mide las RPM, un detector de temperatura, un pirómetro, por ejemplo, un sensor de nivel, o uno de volumen, no de volumen de audio, sino de volumen de aire, por ejemplo, cuánto volumen de aire o cuánto volumen de un fluido estoy teniendo. También nos pueden dar señales o no, es decir, una vez que se rebasa cierto parámetro, ya a partir de ahí nosotros podemos decir o no. ¿Qué es lo que ocurre justamente con los compresores de aire? Prendes el compresor de aire y una vez que llega a rebasar cierta presión en su tanque, una vez que se rebasa la presión interna en ese tanque, el, este, el relevador manda la señal de apagado y pum, se deja de llenar ese aire comprimido dentro del tanque. Entonces, esto nada más son ejemplos que ya veremos de manera más desglosada más adelante. Bueno, por otra parte tenemos las tecnologías para la automatización.
Y esta es la parte donde vemos la parte operativa, es decir, ya brincamos primero veíamos la parte de supervisión, luego veíamos la parte de control y aquí ya entramos a la parte operativa. En la parte operativa pues ya está como muy establecido que son sensores y actuadores. Y bueno, pues desglosando un poquito mejor la forma en la que está estructurado todo esto en un sistema programable, un sistema automatizado, tendríamos, decíamos originalmente, la parte de supervisión corresponde a nuestro elemento que dará pauta para los controles. Ese control pues estará ejecutado por tener información que va a ir y va a venir de nuestro monitor, de nuestro consola de ejecutar el programa. Ese control se va a encargar de manejar la información de lo que nos arrojen nuestros bus de información. Esos bus de información se habrán de alimentar del estado de nuestro sistema. Ese estado de nuestro sistema pues va a depender de submódulos, es decir, voy a tener módulos donde voy a tener pequeños periodos de nuestro sistema automatizado, entonces dividido en diferentes microcontroladores, secciones de PLC, etcétera. Estos van a responder a lo mejor a válvulas neumáticas, a válvulas hidráulicas, y eso a su vez pues va a ser manipulado, va a ser controlado por sensores, que esos sensores finalmente van a ser nuestras variables para poder adquirir entradas y salidas, y a su vez esas entradas y salidas van a mover actuadores. Esos actuadores pues ya van a ser la parte operativa, lo que va directamente, físicamente en la manipulación de nuestro sistema automatizado. Quiero mover una caja, ok, ahí está el actuador empujando la caja y cuando llega a su posición lo va a leer un sensor, que el sensor le va a decir al pistón, detente, ya no lo empujes, ya está en posición. Ese sensor a su vez puede mandar una señal que diga, ahora siguiente operación ya puede iniciar. Y así, entonces, entre sensores y actuadores son los que actúan o los que están físicamente de manera directa con la operación de nuestro sistema automatizado. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Bueno, bueno, dependiendo de la manera en que se implemente el control de automatización de un sistema, se pueden clasificar en dos tipos, en programadas y cableadas. Veíamos que la parte operativa programadas pues tienen que ver con algoritmos en un dispositivo programable, mientras que la parte cableada pues ya responde más a unos sistemas de automatización por medios físicos o medios electrónicos, pero que tienen que ver de manera física. Es decir, yo puedo no tener un PLC y automatizar un sistema, automatizar un equipo que a lo mejor haga funcionar algún sistema. Es decir, eh, bueno, ahorita en la actualidad no lo sé, lo desconozco, pero yéndonos así a cosas más coloquiales, en la lavadora, a lo mejor no las de última generación, a lo mejor hablando en lavadoras de por allá de los años 90, estaríamos hablando de lavadoras que no tenían un PLC adentro, que no se regían a través de sensores de PLC, sino que estaban para hacer las funciones de manera automática a través de puros circuitos electrónicos, entre timers o temporizadores, algunos elementos de que se cumplió este tiempo, ahora sigue siendo esto. Una vez que se vacía la tina, es decir, un sensor de nivel, mandaba una señal on-off para pasar a la siguiente etapa de operación dentro del equipo. A esto se refieren esos sistemas cableados de manera física, es decir, no necesariamente vamos a tener que tener un transductor o un controlador, así como un PLC, para poder hacer una automatización de una operación. Pero por eso están subdivididos en dos etapas. Existe la posibilidad de hacer mediante electrónica alguna automatización sin implicar datos de entradas y salidas y monitoreo por medio de sensores, sino también podemos hacer las cosas de manera más análoga para que se entienda. Entonces tenemos
la programada y tenemos las cableadas. ¿Algún comentario hasta aquí? No, profe, todo bien. Entonces la automatización cableada pues también tiene algunas ventajas e inconvenientes y entonces vamos a revisarlo rápidamente. La automatización cableada tiene que ver con que nosotros podamos hacer funciones simples, funciones no muy complejas. Es decir, podemos automatizar plantas enteras, pero equipo por equipo, sin tener así como que abarcar un espectro muy grande, porque no está esto para cuestiones complejas, para resolución de tareas complejas. Es decir, podemos solucionar tareas medianamente complejas o simples. Podemos controlar niveles de cisternas, tinacos, silos, inclusive llenado de elementos de presión, reguladores de potencia, podemos hacer inclusive funcionar secuencialmente algunos equipos mediante contactores, esto de manera pues, electrónica. Las ventajas de esto es que la simplicidad de esto pues implica en muchos casos, no siempre, implica en muchos casos una baja inversión y los problemas que se solucionan mediante este tipo de sistemas, pues son solución para problemas sencillos y a su vez la problemática que pudiera llegar a generar el diseñar cómo automatizar algo de este tipo, pues también son problemas simples, no son problemas muy complejos. O no se debería de considerar esto para solucionar problemas muy complejos. Es a lo que se refiere. Los inconvenientes, primero que nada, ocupan mucho espacio. ¿Por qué? Porque si ya vas a estar haciendo cableados para hacer mm, automatización por elementos de electrónica o componentes eléctricos, pues necesitas un gabinete eléctrico o varios gabinetes eléctricos. Y esto pues finalmente implica espacio. La flexibilidad que va a tener el equipo para hacer una función y después otra función, pues es muy poca, es muy limitada. Es decir, los equipos automatizados regularmente, como tú los puedes programar, o bueno, los que son del otro tipo de automatización, como uno los programa, pues uno los adecúa a lo que va requiriendo la planta. Ahorita yo automaticé esto para esta función, pero resulta que el mes que entra mis necesidades se amplían y yo lo puedo reprogramar para ampliar también la operación de ese equipo. Sin embargo, en este tipo de automatización cableada, pues no pierde esa flexibilidad. Sí se puede, sí se tiene cierta flexibilidad, pero es muy limitada. El mantenimiento y costo de estar manteniendo un equipo funcional de este tipo, pues también es muy tedioso y en muchos casos también es muy costoso, dado que, como estamos hablando de gabinetes y elementos análogos de automatización, pues son muy susceptibles a dañarse. Y pues las familias tecnológicas que acompañan a esto, pues son los elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos. Es decir, equipos que tienen estas características para operar, para suministro de potencia y operar. Estas serían las familias tecnológicas de las cuales se recargan. Y mientras que la automatización programada, bueno, pues mencionábamos ahorita, una de las ventajas pues es la flexibilidad. Es decir, mi automatización para un sistema resulta que la hice basado en algo inicial, en una parte así como inicial, pero pues pasaron los meses y resulta que ahora mis necesidades son más amplias. Tengo la posibilidad de ajustar esa programación, esos sistemas automatizados y adecuarlo sin mayor modificación de mis componentes.
ocupan poco espacio porque muchos de los elementos en este tipo de automatización son virtuales, es decir, uno los programa dentro de un PLC que es del tamaño de una tostadora de pan en los casos más básicos, ¿no? Es así muy pequeño. Y ahí mismo, dentro de eso, pues va programado con puertas lógicas, temporizadores, etcétera, etcétera, porque son virtuales, están en función del programa. Sí, también hay componentes físicos, sensores y temporizadores que a lo mejor se adecúen porque circunstancias muy precisas, ¿no? Pero básicamente ahí van con contenido todo eso dentro de la programación. Los costos para las aplicaciones pues son relativamente competitivas o bajas respecto a las del otro método cableado. Y las complicaciones para llevar a cabo estos proyectos son, pues regularmente son de mediana complicación, aunque cabe decir que también hay complejidades en la programación. Muchas veces ya en la puesta en marcha es donde se viene poniendo un poco rudo. Pero sí, por ejemplo, en la parte de automatización por métodos cableados también se tiene ese mismo problema. Muchas veces hay componentes que uno supone que están trabajando correctamente y no, y dejaron de hacerlo nomás, porque sí, entonces esa complicación la tienen ambas partes. El mantenimiento, pues básicamente es sencillo, porque mucho de esto viene ya de manera virtual dentro de un PLC, pues no hay mucho que hacerle. Aunque sí, por ejemplo, las clemas de conexión, como son voltajes muy bajos, tienden a sulfatarse, y ese tipo de mantenimiento, pues sí se tiene que llevar a cabo muy periódicamente para hacerlo, pero es sencillo, ¿no? Y los inconvenientes que puede tener este sistema, pues son que muchas veces son programas o sistemas complicados. El PLC no es algo barato, son caros. Muchos de los sistemas para automatizar de manera programada, todos los componentes pueden ser de un costo caro. Eh, Algunos ejemplos, pues está la automatización de PLC, que tanto le venía mencionando, y accionamientos de control vectorial, que son los DSP. Más adelante los vamos a ver, estas familias, los vamos a describir adecuadamente uno a uno. Las familias tecnológicas, pues vienen siendo más limitadas que las de automatización cableada, que son eh, elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que quieran ustedes externar? No, todo bien, todo en orden. No, profe. Ok. Entonces, ahorita por lo pronto, vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que el resumen hasta aquí, hasta este punto, pues venga muy nutrido. Obviamente, pues nutrido me refiero no a que sea muy extenso. A lo que me refiero es que contenga los conceptos muy bien establecidos de lo que se ha visto hasta el momento en clase. Si de todas maneras surgiera alguna pregunta, duda o comentario que quieran surgir, ahí quedo a sus órdenes en el grupo de WhatsApp que se generó, que es la finalidad, ¿no? Estar en contacto, estar en comunicación constante. Es para el día de Entonces, mañana, profe. ¿me repite, por favor? Es para el día de mañana y el resumen completo. Sí, el resumen es para mañana jueves, pero se vence hasta las 11 de la noche. Eh, Es decir, tienen todo el día de mañana, no. Idealmente yo les pido, no se vayan hasta los últimos momentos, ya antes de que se venza la entrega de la actividad, sino procuren tener así tiempo de sobra para entregarlo, porque de repente todos ocurre muy comúnmente, y ustedes ya lo han de saber. La plataforma de repente se pone necia y no deja recibir trabajos y cuestiones así. Entonces, si tienen tiempo, pues anticipado para hacer su entrega de trabajo, pues pudieran
A lo mejor ahorita, si ya lo quisieran subir ahorita y no los deja la plataforma, pues ya saben que lo pueden intentar más al rato o mañana temprano. Y así no entran en conflicto con eso. Porque recuerden, o no sé si ya se los había mencionado, pero voy a aprovechar para recordarlo o mencionarlo. Las actividades, yo en general, en todas las materias que doy, una vez vencidas, no las vuelvo a activar. Ya se quedan vencidas. Es decir, pasó el tiempo y no entregué mi tarea. Ok, lo que ocurre es de que en algunos casos los profesores las vuelven a activar para que los entreguen quienes no pudieron. Yo no lo vuelvo a hacer, ya se venció y ya no la vuelvo a activar. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Pues creo yo que es una manera de respeto a quienes sí lo hicieron a tiempo, quienes sí se dieron el tiempo de entregarlo a tiempo. Una manera de expresarles mi respeto por su trabajo es no abriendo el tiempo para quienes ya se fueron fuera del rango propuesto inicialmente. Ese es el motivo. Hay casos donde la plataforma falla y así, pero esos casos los reviso, me los mencionan, no, es que yo sí la subí, aquí tengo la evidencia de que sí, pero no aparece y por eso me aparece como que no la entregué, etcétera. Lo podemos, todo eso tiene solución. Es decir, les pido en esos casos a ustedes que manden, que contacten, que se pongan en contacto con la encargada de la plataforma y obviamente yo ya estoy de acuerdo, ya estoy en contacto con esa persona para que me dé un registro de, a ver, es que como la plataforma se puede monitorear de manera individual en cada alumno, ¿cuántas veces ha entrado a la plataforma? ¿Cuánto tiempo ha durado en plataforma? ¿Qué ha hecho en plataforma? Todo se puede hacer, qué días lo ha hecho y así. Bueno, también se puede monitorear entonces si tú tienes evidencia de que subiste una tarea y no aparece, pues basado en eso podemos hacer el cruce de información para poder tener una interpretación de que quizás ahí estaba la tarea y algo se modificó en la plataforma que no aparece. Todo eso ya me ha tocado verlo y hacerlo y sí, obviamente pues hay que tener justicia también, pues si se entregó una tarea hay que hacer lo necesario para que valga, ¿verdad? Pero si no es el caso y no entregaste tu tarea y resulta que después pues ya, no sé, estamos cercanos al parcial y de repente pues surge el tema de, ¿sabes qué? A mí me faltaron 3 actividades. Profe, ¿no me las puede activar para entregarlas? No, eso no lo hago para ninguna materia, no es para este grupo, es para todos mis grupos. Y es por respeto a quienes sí hacen el esfuerzo de entregarlas a tiempo. Por respeto a ellos, por eso no lo hago. Y hago la aclaración ahorita que todavía estamos a tiempo, todavía estamos empezando, ¿verdad? Bueno, si no hay más dudas, o bueno, si no hay alguna duda o comentario, hasta aquí vamos a dejar la clase y nos veríamos la siguiente semana. Déjenme.